Creo que todos sabemos que cada vez que reacciona a Mr. Taquito hay una mini funa en mis comentarios, pero eso pasa por hablar cosas, verdades que a veces a alguna gente le molesta, XD. Por eso hoy día vamos a reaccionar a Eritrea está de la verga del señor Mr. Taquito. Denle like, suscríbanse, ahí está Mr. Taquito. Vamos, uy, vamos allá. Uy. Eritre, ¿qué? Está bien que les haya dicho que me gusta rebuscar en la mierda para encontrar joyas de caca, amigos. Pero, ¿de dónde demonios sacan a estos rufianes? Si pensaban que solamente en Latinoamérica se podía encontrar a gente pobre y color cartón, estaban muy equivocados. Existe una región en el mundo que está todavía más... Exactamente, existen lugares del mundo que son originalmente antes de Latinoamérica peores que esto. Ejemplo, África. Literalmente. aún más violenta África es el origen de la vida y aún así está de la verga actualmente. y aún más miserable. El continente, obviamente, no, África no es un país, por si acaso, para la gente que no sabe un poco de geografía. África, el continente me refiero. Con este video iniciamos el arco de África en el canal, y qué mejor manera de hacerlo que con el país que posiblemente sea el más pobre del mundo, y con un nivel de represión y aislamiento que lo han llevado a ganarse el título Uf, amigos, se viene hardcore. de la Corea del Norte de África. Hoy sabrán por Dios, qué amigo. Eritrea está de la verga. ¿El para qué cosa de quién? Vamos a dejar ciertas cosas en claro. Eritrea se encuentra entre los países más pobres del mundo. Sus Una pregunta, ¿dónde queda Eritrea? Vamos a verla al tiro porque me gustaría así como ubicarme bien porque en verdad no sé mucho de geografía de los países africanos, así que no te mentiría si te dijera, ah, está ahí, sí, claro. A ver, eso es Eritrea, amigo. Uf, amigo, miren. A ver, acá está Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto. Aquí está lo de Israel con esto, eso. Sudán. Y ahí ese franjito es Eritrea. Uy, es como Chile. Es un pasillo. Es un pasillo. su salario se calcula en $611 anuales, mamón. ¿Qué? Espérame. 12 dividido en $600. Serían... A ver, espérame. Que me da paja buscar. Calculadora. Son $600 dividido en los 12 meses del año. Son $50, amigo. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de lo Ahora sí está mejor que Venezuela. jodido que estaba Haití? Bueno, ahí el salario anual promedio se estima en $1,500. Estamos hablando de que en Eritrea apenas llegan a poco más de la tercera parte de esto. A eso hay que sumarle que en este país la libertad de Dios, amigo. expresión prácticamente no existe. Están sufriendo de un éxodo masivo de ciudadanos y encima es un proyecto fallido de economía controlada. Pero a ver, en honor a la verdad, Eritrea no siempre Wow, ¿quién diría que cuando el gobierno trata de controlar la economía termina peor de lo que pensaríamos todos? fue un bote de basura apestoso en llamas. Antes solo era un bote de basura apestoso. Pero para entender cómo llegamos a la terrible situación de hoy en día, debemos hablar de su... Pensaron que ya se me había olvidado, ¿verdad? Contexto histórico. Antes de empezar a escupir contexto, toca explicar algo. Eritrea es una nación realmente muy joven. En teoría, como país independiente, solo ha existido desde 1993. ¡A la verga! En menos de 50 años se hundieron en la mierda. Lleva la nada misma de existido. Hay personas más viejas que conozco. Espérame, ¿cuándo? Realmente muy joven. En teoría, como país independiente, solo ha existido desde 1993. Hermano, conozco gente más vieja que Eritrea, what the fuck. Joder, en menos de 50 años se hundieron en la mierda absoluta. Lo que a muchos países latinos les ha tomado siglos, estos carnales lo consiguieron en Dios, tiempo amigo. récord. No había visto una speedruneada al fracaso tan rápida desde la carrera como youtuber del espermatrago. Pero lo Justo venimos de ver el video de Spartacus 18. anterior no significa que Eritrea no tenga historia. De hecho, es lo contrario. Investigaciones arqueológicas ubican a los primeros pobladores de la región hasta 1.000.000 de años en el pasado. Ah, Recordemos que África es la cuna de la humanidad. Exactamente. Y Eritrea es considerada un punto clave de la evolución humana. Aunque se tienen registros de pequeñas poblaciones Literalmente el origen es el lobby y es el lobby de B23, amigo.
Todos comenzamos ahí y todo lo destruimos. Que habitaron la región y los egipcios la usaron para comerciar con otras civilizaciones contemporáneas, realmente se considera al reino de Damot como el primer precedente de gobierno soberano en la zona. De estos carnales lamentablemente no se sabe demasiado, más allá de que poblaron estas tierras entre el 980 al 400 a.C. En algún punto histórico fueron absorbidos por el reino de Aksum, quienes... Amigos, no saben cuánto amo todo este tipo de historias que... No historia de historia por ejemplo, los pueblos originarios así, pero no los de Sudamérica, sino los de Europa, África, Asia, todos estos pueblos serán bien god, amigo. en su pico de mayor esplendor abarcaron los Porque normalmente siempre se habla de los pueblos originarios, pero se habla normalmente en Sudamérica o en América más que todo, y se dejan muy de lado estos grupos originarios. territorios que actualmente son Etiopía, Sudán, Djibouti, Yemen, Arabia Saudí y por supuesto Eritrea. Entre sus aportes más importantes a la sociedad contemporánea de la zona, estos introdujeron el cristianismo, aunque ojo, que esta es la religión principal pero no la única, ya que por el siglo VII después de Cristo llegaría una oleada de refugiados que introdujeron al Islam como otra de las religiones más importantes del actual territorio. Con el paso de los años el imperio Aksum terminaría por desmoronarse y el reino de Medri tomaría su lugar, pero para su mala suerte, estos serían anexados por la fuerza al gran imperio otomano, quienes tuvieron una campaña de expansión masiva por casi 600 años. Sí, estos cabrones eran más... Dios, amigo. O sea, si el imperio otomano se hubiese detenido en algún momento para mejorarse a sí mismo y para mantener una estabilidad, estoy seguro que hubiese durado mucho más belicistas que el actual Estados Unidos. Aunque ojo, no les duró mucho el gusto, ya que por allá del 1530 los portugueses llegarían a las costas de Eritrea para formar su propia colonia, pero también para aliarse con los etíopes en contra de los otomanos, quienes con la cola entre las patas salieron huyendo del territorio a finales del siglo XVI, lo que permitió que el reino de Medri fuera absorbido por Etiopía. Pero aguántense, porque a estos tampoco les duraría mucho el gusto, ya que durante las conferencias de Berlín, las cuales tuvieron lugar durante 1884 a 1885, Italia obtuvo permiso para colonizar la zona entera. Si no están muy enterados sobre qué demonios pasó en las conferencias de Berlín, digamos que fueron una serie de reuniones entre las superpotencias... ¿verdad? Que, ¿cómo decirlo? Todos los jefes europeos se juntaron, bueno, la gente que representaba a cada país se juntaron y se dividieron África, eso es. De la época y en donde se acordó cómo se iban a repartir África. Sí, nada más así, por sus huevos. Dijeron, esta tierra es nuestra y quien tenga los huevos para decir lo contrario, que dé un paso al frente. Total, no es como si un montón de aborígenes pudieran detenerlos. Italia consiguió conquistar la actual Eritrea sin muchas complicaciones, pero con Etiopía fue otra historia, ya que aunque se trató de llegar a un tratado donde ambos salieran beneficiados, Etiopía no estaba dispuesto a perder su salida al mar en las costas de Eritrea. Lo anterior dio pie a la guerra ítalo-etíope, en la cual, para sorpresa de muchos, Etiopía salió vencedora. Si bien Etiopía consiguió echar a Italia de la región, esto no evitaría que los amantes del espagueti buscaran la revancha en 1936, durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio inicio a la Segunda Guerra Italo-Etíope, ahora es personal. En esta ocasión los italianos salieron vencedores y terminaron anexando a varios países de la región para consolidar a la África Oriental Italiana. Y ya sé que parezco disco rayado con esto, pero el gusto no les duró demasiado, ya que en plena Segunda Guerra Mundial tuvieron varias disputas territoriales con los británicos. Sí, y literalmente por estar pegados en Etiopía y en Eritrea, literalmente perdieron mucho, creo que si no me equivoco, perdieron mucho tiempo en esa mapa porque hacían como forma de trinchera. Estaban ahí mucho tiempo, estaban meses y meses y meses, y como nunca avanzaban, oye, los otros militares que estaban en otros lados de Europa necesitaban ayuda. Y estos tipos aún estaban peleando en Eritrea y nunca avanzaban. Entonces fue literalmente como tener tropas porque sí hay. Quienes consiguieron expulsarlos durante la batalla de Keren en 1941. Con este evento histórico se vino una nueva administración en Eritrea, ya que... Creo que todos sabemos cómo son los británicos cuando conquistan algo, ¿no? Pasaron de ser una colonia italiana a una británica.
No sería sino hasta 1950 que Eritrea sería libre, o bueno, algo así. Quiero decir que los británicos abandonaron la región, y esto no fue por buena onda. Realmente el territorio no tenía muchos recursos por explotar. Fuera de su importancia territorial debido a su salida al mar, como colonia no tenía mucho valor. El entonces emperador de Eritrea, Haile Selassie, consiguió la completa liberación de su territorio al convencer a los países aliados de que, al compartir un pasado histórico con Etiopía, estos debían mantenerse unidos, y mediante una resolución de la ONU se estableció a Eritrea como un estado etíope. Estos tiempos me acuerdo que África sí estaba dirigiéndose a un mejor lugar. Porque creo que la mayoría de jefes de esos países eran corruptos, pues sí, pero también muchos buscaban una mejor vida para sus ciudadanos y su país. Que con cierta soberanía política. Una vez unidos a sus antiguos camaradas, Eritrea consiguió la estabilidad que tantos años buscó. Evidentemente no. No. Aunque se libraron de la influencia de las superpotencias, múltiples facciones rebeldes iniciaron intentos de revolución contra el estado etíope. Eritrea se vio envuelta en una guerra por su independencia que duró 30 años. Dios. Pero ojo, que estos no pelearon solos, ya que al aliarse con el sector socialista de la época, ellos ¡No! Eritrea, aléjate de esa hoz y ese martillo. tuvieron el apoyo de China, Libia e incluso de Cuba. La completa liberación e independencia de Eritrea tendría lugar hasta Una liberación, pero ¿a qué precio? 1993, mediante un referéndum Lo donde perdió todo. casi el 100% de la población estaba de acuerdo con separarse de Etiopía. Pero, ¿qué tan bien le sentó la libertad a este desdichado país? Pues de una vez les adelanto que no mucho. Vamos a partir de que Eritrea en la actualidad tiene un régimen autoritario. Desde su reconocimiento como nación independiente en 1993 hasta hoy en día solo han tenido un presidente, siendo este Isaias Afwerki. Y recuerdan que al ¡Wow! ¿Qué elecciones habrán hecho para que siempre salga el mismo, no? principio les comenté que Eritrea era llamado el Corea del Norte africano. Pero, ¿por qué no hay libertad ahí o no? Ah, ¿verdad? No tienen petróleo, así que a Estados Unidos no le interesa. Sí, es verdad. Estados Unidos y países como ellos nomás le interesa llevar libertad a países que sí tienen suministros que le importan a ellos. ¿No? Bueno, esto se debe a lo hermético que es el gobierno ante la vista de los extranjeros. Primero que nada, los periodistas no son bienvenidos y muy pocos son Si quienes no me equivoco, en Eritrea fue el país que literalmente no deja ir a su seleccionado de fútbol porque se escapan, ¿o no? han logrado entrar al territorio y documentar la situación actual que se vive. A eso hay que sumarle que no existe el roaming para las redes de internet, así que si entras al país estás literalmente incomunicado al mundo exterior. ¿Y cómo es la televisión local? Pues al igual que el gobierno del buen Kimi, aquí solo hay un canal de noticias y una estación de radio controladas por el gobierno. Y ojo, las restricciones a la libertad de expresión no son solo una forma de control por parte del Estado, sino que al igual que la Corea del BTS malvado, en Eritrea se ha vuelto algo arraigado a la forma de vida de la gente, ya que estos suelen ser bastante reservados con los extranjeros sobre cómo es su vida. Esto evidentemente por temor a las represalias que pueda haber por parte de las autoridades si se les ocurre hablar de más. Con lo anterior ustedes podrían pensar, bueno, tal vez sus líderes sean unos autoritarios de mierda, pero ¿y qué tal es su economía? Bueno, decirle economía a lo que tiene Eritrea creo que es ser demasiado amable. Para empezar, Eritrea no produce un Principalmente su gente se dedica a la agricultura, siendo representado por el 80% de la población. En la actualidad se estima que su Producto Interno Bruto ronda los 1.770 millones de euros y su PIB per cápita es de apenas 506 euros. Acá tengo que recordarles el PIB per cápita de Haití. Un puto estado fallido tiene 1.583 euros. Estamos hablando del triple que Eritrea, no mames. Si hablamos del porcentaje de gente sumida en pobreza, hablamos de un 38% de personas extremadamente pobres, mamón. Y que solamente están registrados, o sea, imagínate la gente que no está registrada. El 65% vive en condiciones de pobreza. Aquí sí aplica el decir que la mayoría de la gente es pobre. Y ojo, esto no significa que el resto vivan bien, solo que no están tan jodidos, pero siguen en un estado de vulnerabilidad de caer en la pobreza. Pero ante la situación, ¿el gobierno no está haciendo nada para remediarlo? Bueno, sí, pero no. Eritrea sigue un modelo de economía controlada por el Estado, o sea, el Comunista. control y logística de la industria está directamente ligado a las decisiones de los gobernantes. Esto te puede salir bien, como en el caso de China, o puede salir como la mierda. La cosa es que China dicen que es comunista y socialista, pero tiene una economía más liberal que Argentina, amigo. O sea, hay una mezcla entre las dos cosas, entre el comunismo y el capitalismo y el liberalismo, entre esas tres,
que hace que se tenga un cierto balance. Y si tienes mucho de uno, te va a sacar. Pero si tienes los tres al mismo tiempo coexistiendo de una buena forma, puedes hacer que tu país establemente suba y mejore. Y Eritrea pertenece más al segundo caso. Para que se den una idea, el gobierno controla la profesión de los ciudadanos. Si demuestras tener habilidades para labores bastante específicas, se te asignará un trabajo que explote esas cualidades. De lo contrario, te vas a la siembra, papá. Ya sé que suena a uno de estos gobiernos autoritarios en Los juegos del hambre, pone el bastardo. distopías adolescentes, pero créanme que esto es real. Ahora bien, el problema no solamente radica en que quieran manejar su industria como si fuera un juego de rol, sino también en la fuga de cerebros que sufren. Se calcula que mensualmente escapan del país cerca de 2000 personas, y muchos de ellos Sí, exactamente, escapan, no emigran. No son inmigrantes que se van en la frontera. Los tipos literalmente buscan escapar de ese país. son gente no con dejan. trabajos y estudios, quienes entienden que pueden conseguir una mejor vida y oportunidades laborales en el extranjero. Con esto es fácil entender por qué casi toda la población vive de la agricultura. El gobierno ve a la mayoría como personas incapaces de ejercer otro trabajo, y quienes obtienen el visto bueno se dan cuenta de que quedarse en Eritrea es muy mala idea, y mejor se dan a la fuga. Creo que sale sobrando decir que esto es como meterse un balazo en el pie, porque ¿cómo crecerá tu economía si no tienes mano de obra capacitada para diversificarla? Y ya sé, posiblemente Sí, porque no solo necesitas la mano de obra que es para realizar trabajo duro, sino que también necesitas los escalones altos, los jefes de ellos, y los más altos, los que venden todo al mundo, y más altos y así. O sea, no solamente necesitas los escalones bajos, necesitas todos los escalones para hacer una pirámide bien hecha. piensen, ¿cómo es posible que el país todavía no colapsa? Esto no es como una comunidad hippie donde puedes vivir Adivino, Rusia o China les manda subsidios. solo de lo que cultivas. Y yo solamente puedo decirles que están en todo lo cierto. Parte importante del por qué Eritrea no se ha terminado de hundir ha sido por el apoyo de países afines a su ideología. Es que amigo, es que como lo sé de verdad. Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con Corea del Norte, lo mismo pasa con todos los países que están a fin del pensamiento comunista. Y sistema de gobierno. Rusia, los Al igual como lo hace el sistema capitalista con Estados Unidos y otros países. Emiratos Árabes Pero este es descarado porque ni siquiera generan algo. Unidos, Arabia Saudí, pero por sobre todo China. Ellos han invertido mucho en tierras eritreas y han Realmente China es el país que más, ¿cómo se llama? Que más apuesta en países como estos, porque todos sabemos que en verdad China no gana nada, o sea, simplemente como que gana el favor. ayudado a explotar sectores como la minería. Ahora, O sea, vean que hasta hace poco Cuba paró porque China con Cuba tiene mucho cuestión de negocios de azúcar, que China le compra mucho azúcar a Cuba. Cuba no mandó no mandó azúcar, mandó muy poca, y China literalmente cortó un contrato millonario para Cuba porque los bastardos no le mandaban el azúcar. O sea, a ese nivel llegamos de que de abuso hacia la fucking China que literalmente está salvando tu país. esto no es del todo bueno, ya que ser novio de los rojos también le ha traído consecuencias a la nación, como una relación nada amistosa con Estados Unidos y varias sanciones económicas impuestas por la ONU debido al apoyo de Eritrea a algunos grupos guerrilleros en Somalia. Vaya, que este país lleva un tiempo sin sentir lo duro, sino lo tupido. Llegados a este punto, uno pensaría que la situación de Eritrea es bastante jodida, y tendrán razón, pero aparte de tener un gobierno represivo y autoritario, una inexistente economía y un serio problema con la fuga de sus ciudadanos, ¿realmente la cosa podría estar todavía peor? Si piensan que la respuesta es no, seguro son nuevos en este canal. Eritrea sigue el principio de la conocida como ley de Murphy: si algo sale mal, puede salir peor. En este lugar Y este lugar es uno de los que sale muy, muy peor. también existe un constante atropello a los derechos humanos. Primero que nada, los disidentes políticos o religiosos son perseguidos, detenidos y encarcelados sin averiguaciones previas. Se sabe que un dirigente religioso murió en prisión tras haber estado recluido durante 10 años en una puta Dios. caja de metal. Los pueblos indígenas de la región no la llevan mejor, ya que no solo sufren de discriminación, sino también de constantes abusos y maltratos físicos. Y la cosa todavía se pone más jodida, ya que al ser un país intensamente militarizado, toda la población está obligada a cumplir con el servicio militar, pero son las mujeres quienes se llevan la peor parte, debido a que se han encontrado múltiples reportes por abuso sexual en los campamentos militares. Como Dios. seres
en el pastel, Eritrea está siendo investigada por diversas organizaciones internacionales por delitos de lesa humanidad cometidos durante su campaña militar. Wow, ¿quién lo pensaría? De verdad. En la región de Tigré. Abusos sexuales, torturas y homicidios son algunas de las acusaciones con las que Eritrea ha sido señalado, pero que su gobierno tilda como fantasía, al mismo tiempo que se niega a cooperar con las investigaciones de la ONU sobre las condiciones que sufren sus ciudadanos o las acciones de su ejército en tierras ajenas. Sin duda alguna estamos hablando de uno de los peores países del mundo. Yo diría uno de los peores, el primer país peor de los que ha hablado Mr. Taquito que hemos reaccionado sin duda. No solo por ser de los más pobres, sino por ser de los que tienen uno de los gobiernos más corruptos y déspotas. Y creo que, sin temor a equivocarme, se han ganado a pulso el título de la Corea del Norte africana. Por mi parte, esto ha sido todo, y yo me despido. Pero no sin antes preguntarles... Dios, amigo, sin duda el segundo país más culero del cual ha hablado Mr. Taquito, sin duda alguna.